Es una gran bendición, amados hermanos, estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Dios está, Señor, construyendo en cada uno de nosotros su propósito eterno. Y para eso es fundamental la fe. La fe es el único elemento en que nosotros tenemos que recurrir para que Dios haga lo que se ha propuesto en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo sabemos por la palabra. De manera que es tan importante la fe que hemos preparado este tema para ustedes de cómo debemos enfocarnos a ver lo que es la fe. Y lo hemos titulado Construyendo la Fe. Bueno, se construye la fe. Pero si se construye la fe debe haber algún método, algún sistema. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos da algunas bases. Así como se construye un edificio con cimientos, debemos tener también cimientos, bases que nos permitan ver, analizar, aceptar y tomar la fe. Las bases bíblicas referenciales que buscado y he hallado para poder desarrollar este tema son algunas. Vamos, por ejemplo, la primera base, Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nuestra salvación es por gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido de Dios a favor nuestro. Esto nos está mostrando que Dios, que derrama su gracia para todo ser humano, es a través de ese medio que Él está dispuesto a concedernos la salvación. Pero de parte nuestra tiene que haber un elemento, y es la fe. Pero este texto nos dice que aún esa fe para creer en Jesús y recibirlo como Salvador personal no es nuestra. Es decir, la fe para creer en Jesús viene de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces la gracia, que es un don inmerecido, se hace realidad con la fe que Dios mismo nos regala para que eso sea realidad. Así la salvación se dé. Esta es la primera base fundamental. Ninguno de los que estamos aquí, y si hay alguna visita que está honrándonos con su presencia en esta oportunidad, tenemos que decirle que la gracia de Dios está a su disposición. Pero la fe para ser salvo, Dios se la quiere regalar. Y esa fe que Él la regala, lo hace a corazones que están dispuestos, que creen que Dios puede hacer un milagro en sus vidas, de modo que su vida no siga siendo la misma. Tiene que ser otra. Y esa fe se requiere para creer en Jesús y hacer realidad la obra de Dios a favor nuestro en la cruz del Calvario. Para que las cosas de Dios se realicen en tu vida, necesitas fe, creer, confiar en Dios. Pero para que las cosas del diablo se hagan realidad en ti, lo único que necesitas es miedo. O sea, el miedo es la fe en el diablo. Con esto ya vamos entrando a la segunda base, segundo fundamento que he escogido para construir la fe. Y lo encontramos en Romanos 4, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Para entender esta base, tenemos que partir de un punto. Dios llamó a Abraham
para llevarlo a la tierra prometida. Hasta ese entonces Dios no se había manifestado a ningún ser humano. Y llama a Abraham a salir del lugar donde está para ir a una tierra que él no conocía, que él no sabía ni dónde era, ni cómo llegar ahí. Dios lo llama a salir y él le cree a Dios y sale. Como él fue el primer hombre llamado, hay una promesa para él. Y la promesa es que lo va a hacer grande, lo va a hacer fuerte, poderoso, que le va a dar una tierra que fluye leche y miel, y que esa descendencia que va a producir él, o sea, hijos que va a dar él, van a ser dueños de todo lo que le ha prometido. Había un pequeño problema para Dios y para el hombre un gran problema. La esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos. Al no poder tener hijos, ¿de qué descendencia está hablando entonces Dios a Abraham? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo. Él creyó. Y esa promesa Dios la cumple. Obviamente Abraham murió y su promesa se ha mantenido firme. O sea, la promesa de Dios se mantuvo firme. Entonces pone el elemento de fe. Abraham tuvo que creer para salir de su tierra. Sus hijos, para mantener la promesa, tenían también que creer. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe de Abraham es el elemento en donde todos sus hijos tienen que continuar la misma ruta de la fe. Ahora, algo maravilloso es que del nieto de Abraham levantó el pueblo de Israel. Por tanto, la promesa se cumplía en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Hasta que un descendiente de Abraham, que es Jesús, cumple el mandato divino de morir por toda la humanidad. Y en esta muerte de Jesús, no solo abre la puerta a la salvación eterna al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad en la cual nosotros estamos incluidos sin ser judíos. Entonces, la fe que ahora nos hace salvos es la fe en Jesús. Eso es lo que está diciendo este texto. Repito el texto para que lo entiendan bien. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, descendencia judía, sino también para la que es la fe de Abraham, el cual es el padre de todos. Entonces, la fe de Abraham se extiende a nosotros que no somos judíos, pero es a través de Jesús. La tercera base para construir tu fe la tomamos la declaración de Jesús a Nicodemo en Juan 3:15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Aquí hace referencia a un hecho que está en el libro de Números, en capítulo 17, y es que el pueblo de Israel que salió de Egipto camino a la tierra prometida tenía que cruzar el desierto, pero este pueblo era rebelde, este pueblo reclamaba todo, este pueblo estaba insatisfecho con el viaje. Y la gran mayoría quería regresar a Egipto, porque en Egipto estaban aparentemente bien, pese a que eran esclavos, para ellos estaban mejor. Y Dios los perdonaba y los perdonaba, pues se rebelaban, los perdonaba. Hasta que en cierta ocasión, en una rebelión de ellos contra Dios, hay una invasión de serpientes que comenzó a matar a la gente.
eran picados por la serpiente y morían. Y era obvio que cuando ellos se daban cuenta que lo que les sucedía, lo malo que venía, era producto de su desobediencia, de su rebeldía, le pedían a Moisés que a ese Dios que él conoce, que es Jehová, le quite pues el castigo que les daba. Ya estaban acostumbrados a eso. Acostumbrados a portarse mal para que luego Dios pueda escuchar la oración de Moisés y sean liberados. En esta ocasión, las serpientes están matando gente. Y vienen a Moisés a decirle, Moisés, pídele a Dios que se lleve esas serpientes, porque la gente está muriendo. Moisés va hacia lo de siempre, va a orar, y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce. O sea, una figura de la serpiente que está matando ahí. De bronce, obviamente una serpiente grande. Y cuélgale un asta, que era prácticamente una cruz, no había otra forma de colgar si no era una cruz, y ponle un monte alto para que todo aquel que sea mordido por la serpiente viva, vaya a ese lugar donde está la serpiente de bronce colgada, y mirando la serpiente, entonces no van a morir, sino que van a vivir. Es lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés construyó la serpiente de bronce. Fue a colgarlo a una distancia, no sabemos cuánto, pero imaginémonos pues un par de kilómetros. Y colgado esa serpiente en el madero, en ese monte, Moisés viene y le dice al pueblo, si alguno es mordido por la serpiente, tiene que ir a este monte que está allá a 2 kilómetros, por decir así. Vayan a mirar esa serpiente y no van a morir. Eso es lo que les digo. Entonces, ahora ya no era cuestión de que ore solamente Moisés para que sean librados de la justicia de Dios, no. Ahora ellos tenían que hacer algo. Tenían que ir a ver esa serpiente colgada en el monte para que dejen ver el efecto de la muerte o el veneno inoculado. ¿Qué estaba produciendo ahí? Estaba produciendo Dios fe. Lo primero que tenía que hacer la gente es creer en lo que les dice Moisés. Si no crees, te vas a morir, pues no tienes solución. Me imagino que algunos no creyeron y se murieron, pero algunos por ahí hizo lo que dijo Moisés y regresaban sanos. El testimonio de ellos era una noticia, así que ni bien eran mordidos, trasladaban a sus enfermos con los síntomas de muerte a ver a la serpiente de bronce. Miraban a la serpiente de bronce y se sanaban. ¿Qué es lo que nos está mostrando ahí? Vuelvo a leer el texto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este caso, ¿en quién tenían que creer? En la serpiente que estaba colgada ahí. Tenían que creer en una serpiente, y si miras esa serpiente te vas a sanar, es decir, no vas a morir. Tenían que creer el mensaje de Moisés, para que ellos, obedeciendo el mensaje de Moisés, vean la serpiente, creyendo que en esa serpiente, por mirar, ya no moría, se producía la sanidad. Contextualicemos eso a nuestra realidad. Esta tercera base es fundamental. Nosotros hacemos las veces de Moisés. Este mensaje es un mensaje como el de Moisés. Si hay visitas en esta oportunidad, en la reunión, queremos decirle algo más sobre esto. Y es que si no has conocido a Jesús como tu Salvador personal, aquí está la clave. Obviamente no te vamos a decir anda a tal lugar porque hay una serpiente colgada. Lo que está diciendo el texto, que así como se levantó la serpiente, así es necesario que Jesús sea levantado. ¿En qué? En una cruz del Calvario. Y la muerte en la cruz, que es una figura real de la serpiente en el desierto colgada, que era de bronce,
hace que la persona no muera eternamente, sino tenga vida eterna. Esa es la tercera base fundamental para construir la fe. La cuarta base vendría a ser la continuación de la tercera base. Y lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Qué nos dice Romanos 1, 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, ahora estamos hablando del Evangelio. Para que el Evangelio, que la buena noticia de lo que Dios ha hecho por la humanidad, se aplique, se haga realidad en la persona, que eso viene desde la justicia de Dios, para que el Evangelio cumpla esa función, viene una revelación de parte de Dios. Y esa revelación te muestra que Jesús, muerto en la cruz de Calvario, resolvió el problema del pecado de la humanidad. Este Jesús, muriendo en la cruz de Calvario, pagó por tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Y esto, que se revela por fe, como creyente, es para fe. O sea, que la fe que era un regalo inmerecido, la fe que venía a ser la gracia de Dios manifestada para nosotros, se mantiene en nosotros para seguir viviendo por fe. Y establece este principio que debemos hasta memorizarlo. Mas el justo por la fe vivirá. Con estas bases, yo te pregunto, ¿estamos listos para entrar en el tema construyendo la fe? Amén. Yo sé que han dicho sí, ya conocemos las 4 bases y vamos a construir la fe. Vamos a construir el edificio de la fe. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, no es casualidad que estemos nosotros reunidos en este lugar, sino que esto estaba dentro de tus planes y propósitos para con nosotros. Estamos aquí porque tú nos has reunido, y así como vamos enseñando las bases, yo te pido, Dios, que mis hermanos que ya tienen fe, en esta ocasión construyan esa fe para tener una vida victoriosa, una vida eterna que no es solo existencia eterna, sino el disfrute contigo, de modo que tengamos una vida que sea testimonio para todos aquellos que no te conocen. Queremos, Señor, en esta ocasión, que por tu gracia y misericordia podamos nosotros construir nuestra fe. Nos encomendamos a ti y creemos que así será hecho, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ustedes y yo decimos amén. Muy bien. ¿Cuál es la definición bíblica de la fe? Y eso está escrito en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Si quieres conocer un poco más acerca de la fe y del testimonio de gente que ha vivido por fe, lee todo el capítulo 11 de Hebreos. Tomamos el verso 1 para definir la fe. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escucha bien. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, certeza es creer que es cierto lo que va a venir. Y convicción es una palabra en la cual nosotros también descubrimos que es convicto. ¿Y qué es un convicto? Un convicto es una persona sentenciada, privada de la libertad, la cual está encerrada en un lugar hasta que cumpla su sentencia y sale libre. Entonces un convicto es una persona sentenciada. Para que haya convicción, tengo que creer que lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, lo cual no vemos con nuestros ojos, tengamos nosotros por cierto de que va a venir.
Y yo no puedo salir de eso porque soy convicto de esa verdad. Yo jamás, lo digo personalmente, voy a dudar que yo no voy a ir al cielo. Jamás voy a dudar que la obra de Jesús en la cruz del Calvario no es eficaz para mi vida real. Porque la fe es certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Está claro la definición que estamos dando de fe? Muy bien. Pero veamos otro texto. Y eso está en Romanos 8, 24 al 25. Anota en tu agenda. Romanos 8, 24, 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, tú tienes una promesa. Imagina que tienes a tu papá, a un ser querido, y dices, ¿sabes qué? Yo voy a viajar y nos vamos a ver personalmente. Y cuando vaya allá te voy a llevar el testamento para que todas las propiedades que están a mi nombre ahí van a ser tuyos. Muy bien. Tú le crees a tu pariente que va a venir. Va a venir, pero no está presente. Pero va a venir, pero no está presente. Voy a tener los títulos de propiedad, pero no está presente. Eso es esperanza. Ahora, si él te dice va a venir, pero está en el lugar, entonces ya no tienes que esperar, porque ya está en el lugar y él tiene que entregarte los títulos. Entonces, si ya lo ves, ¿para qué esperarlo? Pero en materia de la fe, todavía no lo ves, no lo tienes. Esperamos lo que no vemos, pero lo esperamos con paciencia, con propósito, y lo aguardamos. Entonces la experiencia de la fe lo manifestamos en la espera, que no lo veo, pero sé que va a venir, sé que lo voy a tener. Para analizar bien esta frase, vamos a fragmentarlo en pedacitos. En esperanza fuimos salvos. ¿Por qué es en esperanza fuimos salvos? Porque es un proceso que culmina con la salvación del cuerpo en la resurrección futura. La salvación es un proceso, es un todo y al mismo tiempo es un proceso. Entonces, somos salvos y ese proceso de la salvación va a culminar con la resurrección futura de tu cuerpo. Luego dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, si tú ves algo, no tienes que esperarlo. Tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador personal y crees en tu corazón y vas a tener la experiencia del nuevo nacimiento. Es algo maravilloso. Todos mis hermanos lo saben cómo es eso. Es algo maravilloso. Hay un testimonio real, un estilo de vida diferente. No le debes nada a Dios. Correcto. Ya empezó la salvación. Pero más adelante va a seguir un proceso. ¿Y cuál será la esperanza entonces? De que cuando Cristo venga, mi cuerpo se va a levantar. Yo voy a fallecer, me van a llevar al cementerio y mi cuerpo se va a quedar en una tumba. Pero la Biblia dice que Cristo va a venir de nuevo y nuestros cuerpos se van a levantar. Esa es mi esperanza. Yo no le tengo miedo a la muerte. Al contrario, veo la muerte como una graduación profesional. Lo que tanto he esperado, que mi cuerpo sea resucitado y completamente esté con Dios, para mí es una esperanza. Yo puedo partir la próxima semana, puedo partir de aquí 1 año, puedo partir de aquí 10 años a la presencia de Dios, es decir, morir físicamente. Pero hay la esperanza de que mi cuerpo se va a levantar. Ahora el texto dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Yo no veo la resurrección de mi cuerpo porque estoy vivo todavía. Pero si mi resurrección se diera, por decir, hoy día, ¿para qué tendría que esperar? No tiene sentido. Y termina el último fragmento, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana tiene dificultades. Pero esas dificultades son los recursos, la materia prima de Dios para cambiar nuestra personalidad, nuestro carácter, para formarnos a la imagen y semejanza de su Hijo, porque ese es su propósito. Entonces, si nosotros entendemos perfectamente que yo ya soy creyente, mi espíritu ha sido salvo, mi alma está siendo transformada, pero tengo la esperanza en mi cuerpo, se va a levantar. Entonces, con paciencia, voy a aceptar las dificultades de la vida, para que con el poder de Dios yo pueda sobreponerme a esas dificultades, pero con la certeza de que un día mi cuerpo se va a levantar y ya no va a tener que sufrir todo esto. Así que el hecho de creer con fe nos prepara a saber esperar con paciencia, porque Dios de todos modos lo hará, Él no va a cambiar. Hemos entendido ahora Romanos 8, 24, 25. Ahora, hay hermanos que dicen, me gustaría tener una gran fe. Amado hermano, si esa es tu manera de pensar, me gustaría tener una gran fe. Yo quiero decirte que Dios no va a dar una medida o clase de fe diferente a sus hijos. La fe es una y se la da. Tú le dices, yo quiero tener una gran fe. Como que dice que la fe que tengo es muy pequeñita. La fe que tengo no es suficiente para ver lo que quiero ver. No. La fe es igualita para todos. Para todos. Somos nosotros los que a nuestra fe la podemos minimizar o la podemos engrandecer. De nosotros depende. La fe la tenemos. O lo hacemos pequeñito o lo hacemos grande. A estos hermanos les gustaría que Dios haga caer del cielo esa clase de fe. Que Dios envíe esa fe para mí. No, ya Dios nos dio la fe. A nosotros nos toca hacerla crecer. Pero estos hermanitos que desean tener una gran fe están mirando al cielo cuando va a caer mi fe. Yo ya le he pedido que me dé una gran fe y nunca lo vas a tener. No lo vas a tener. Cuando estuviste dispuesta a recibir a Jesús en tu corazón, Dios te regaló la fe y con esa fe creíste en Jesús. Entonces no esperes que Dios va a hacer caer las grandes cosas que tiene para ti porque te va a mandar una gran fe, una fe mayor. No esperes eso. Ya tienes la fe y harás cosas grandes si tu fe tú la engrandeces. Es tu fe la que tiene que hacer realidad todo lo que Dios te ha prometido. La palabra de Dios todos los días te va a dar algo para que puedas vivir ese día y el resto de los días que te toquen en la tierra. Es fe en la palabra. Cada promesa en tu tiempo devocional, si es posible, anótalo. Ora con la promesa y dile, Señor, esto me has dicho y yo creo que se va a hacer realidad. Porque tú eres inmutable y por creerlo yo lo declaro real. Y se va a dar. Se va a dar. Recuerda, estamos construyendo tu fe. Bien. Así que la fe aumenta como resultado de tu obediencia en las cosas pequeñas que pides a Dios. Si una cosa pequeña que pides y tú la crees, te vas a mover en el poder de Dios para que se haga realidad. Estoy usando una palabra que no debes olvidarte, moverte. Y es que la fe es acción. La fe es creer y moverse. No hay otra forma. El solo creer no vas a ver cosas. Tienes que moverte. Cuando te hablan de Jesús y crees en Jesús y crees que Jesús murió en la cruz del Calvario, no es creer mentalmente, es creer en el corazón, que quiere decir, le abro mi corazón a Jesús para que entre dentro de mí y yo creo que voy a ser salvo. O sea, hay una disposición tuya, hay una acción tuya, abrir tu corazón para que Jesús entre y se entrone ahí y cambie tu vida. ¿Te das cuenta que hay una acción? O como te pueden decir de lo que es Jesús y te dicen,
vamos a ir a la iglesia, mañana quiero llevarte a una reunión muy bonita, o a mi célula viva, vamos a tener una reunión. Y tú dices, sí voy a ir. Es como ir a ver a la serpiente del desierto. Sí voy a ir, y vienes a la reunión. Y si hoy día hay una visita aquí, yo quiero decirle, estás justo a puertas de recibir por gracia la fe. Entonces, tienes que poner de tu parte. Tienes que moverte en el poder de Dios. La salvación es un hecho absoluto espiritualmente. Crees en el Señor Jesucristo y eres salvo. Eso es absoluto. Pero tu experiencia de la salvación es un proceso en el mundo natural. Para que puedas entender claramente esto, tu estructura es tripartito. Eres espíritu, eres alma y ambos están en un cuerpo. El cuerpo que tienes. O sea, tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Son tres partes. Y la salvación se inicia el proceso. ¿Dónde se inicia? En el espíritu. Cuando tú recibes a Jesús en el espíritu, te estás sacando de la muerte eterna para llevarte a la vida eterna. Ahí, eso es absoluto. De todos modos, eso es una realidad. Pero falta todavía el proceso del alma y el proceso del cuerpo. ¿Qué es lo que dice Juan 1, 12 y 13? Anota, Juan 1, 12, 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero repito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a aclarar esto. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo recibió, lo rechazó, lo clavaron en la cruz del Calvario. Es lo que pasó. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, en el cual estás tú, estoy yo, que están en nuestras visitas y lo hacen, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora lo que dice es bien claro. Mas a todos los que le recibieron, o sea, hay un paso de fe, recibir. Y no dice, los hizo hijos de Dios. Lo que el texto dice es que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que da la autorización para ser hechos. Y esto empieza con el discipulado, que es responsabilidad de la iglesia, responsabilidad de la célula viva. Si hay una persona que se convierte, tienes que iniciar de inmediato el discipulado. A partir del momento del discipulado ya estás empezando a actuar por la autoridad que Él ha dado, la potestad que te da a ti para comenzar a hacer al Hijo de Dios. El ser hechos tiene la connotación de una obra de artesanía, y es esta obra de artesanía que Dios tiene en su mente, lo hace con sus manos. ¿Cuáles son las manos para hacer esa artesanía? Es el discipulador, el hermano que Dios le ha puesto la carga de ayudar mediante el discipulado a conocer lo que ha sucedido en su vida. Esa obra de artesanía se extiende cada vez más, cada día, mediante la prédica, el testimonio, el consejo, el devocional diario. Está trabajando el Espíritu Santo para que ese proceso se dé en tu alma. ¿Y cómo se va a reflejar eso? En un carácter transformado, de modo que el mundo reconozca que eres otra persona. ¿Te acuerdas? El apóstol Pablo lo explica de una manera magistral. Él dijo, yo como perito arquitecto planté el fundamento, otro edifica, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, por el fuego será probada. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo?
que Él puso el fundamento. Es como que tú le hablas a la persona qué es lo que ha sucedido para que pueda ser salvo. Jesús murió en la cruz de Calvario, murió y resucitó al tercer día. Tú tienes que creer eso, que eso es una obra, tú deberías haber muerto, pero Él muere en tu lugar. Entonces, el haber muerto Jesús ya pagó por tus pecados, por tanto, si tú crees en eso, tus pecados son totalmente perdonados. Muy bien, ese es el fundamento. En cuanto está el fundamento en el cual tú crees y recibes la salvación y experimentas que estás perdonado por Dios, otro edifica. ¿Qué quiere decir? El discipulador, el maestro, el consejero, el líder de la célula, el pastor, todos ellos son usados de una u otra manera para que tú sigas construyendo tu fe, para que tú sigas creciendo en fe, para que tú sigas tomando los resultados de la salvación. Entonces, ya depende de ti con qué material edificas tu casa, con qué material, con qué clase de fe vas a construir tu casa. Lo puedes construir con oro, lo puedes construir con plata, con piedras preciosas, o simplemente puedes usar madera, una casita de madera, o de heno, que es paja, u hojarasca, que vienen a ser cosas viejas, basura prácticamente, cartoncitos, qué sé yo. Cualquiera del material que hayas usado para construir tu vida va a ser probado por fuego. Es decir, va a venir fuego y se va a quemar. Entonces, aquí está claro que la fe que recibiste para creer en Jesús, viene otros a sobreedificar, darte el fundamento, el discipulado, la célula, el consejo, el testimonio, crean en ti un ambiente más amplio para que apliques tu fe. Pero personalmente es tu responsabilidad elegir los materiales que vas a construir tu casa. Dios te pone un fundamento, te pone cimientos para hacer un edificio de 5 pisos. De ti depende si haces los 5 pisos o un solo piso. De ti depende si ese piso lo vas a hacer con ladrillo, con cemento, bien fuerte, buenas vigas, buenas columnas, o simplemente consigues un poco de madera y construyes ahí. O bueno, no consigues madera. Por ahí encuentras unas cuantas esteras y construyes con estera. No, ¿para qué tanto? Mejor lo construyo con pajita nomás, luego con basurita, hay cartoncitos viejos, que puedo poner un plastiquito por ahí. De ti depende. Eso es lo que está diciendo el texto para este proceso. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros sobre edificar nuestra vida espiritual usando nuestra fe. Dios no te va a dar el edificio completo. Dios te da el cimiento y todo el poder suyo a tu disposición para que construyas piso por piso hasta lograr el edificio que está en tu corazón. Es en el mover de esta etapa que se inicia lo que se conoce con el nombre de la santificación, que viene a ser la salvación de tu alma, de este sistema corrupto del mundo, tienes que salir de eso, para luego cuando Jesús vuelva, seas arrebatado, resucitando tu cuerpo de la tumba donde te hayan sepultado, y ahí se consuma la salvación completa de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Te das cuenta del proceso? Así que prepárate para vivir esa dimensión. Vamos a ver la fe de Abraham. No sé si has escuchado, hay hasta libros escritos sobre el tema, y se reconoce a Abraham como el padre de la fe. Es el título que decimos, Abraham es el padre de la fe. Pero yo quiero decirte que Dios le ayudó a Abraham a construir su fe. Recuerda, el tema es que estamos construyendo nuestra fe. Vamos a ver la construcción de la fe de Abraham. Abraham fue llamado de Ur de Caldea, lo que ahora es Kuwait. ¿Para qué lo llamó?
para dirigirlo a una tierra que fluye leche y miel, que se conoce en la Biblia como la tierra prometida. No le dijo el lugar, solamente que tenía que dirigirse siendo guiado por Dios. Esto equivale al llamado de Jesús para aceptarlo como tu Salvador personal. Quiere decir que lo que equivale a recibir a Jesús como tu Salvador personal creyendo, era cuando Abraham le cree a Dios que lo va a sacar de ese lugar y lo va a llevar a la tierra prometida. Y le creyó. Cuando Abraham fue llamado, ¿qué es lo que le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde tiene que salir? De Ur de Caldea. Tiene que salir de ese lugar porque yo te voy a llevar a otro lugar. ¿Qué más tenía que hacer? Dejar a sus parientes. Él y su mujer nada más deberían salir. ¿Correcto? Esa es la orden de Dios. Pero sabes, el texto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, declara algo. Y lo que declara el texto es que él no salió solo. Se llevó a su papá llamado Taré y a su sobrino llamado Lot. Y no era un bebé, pues. Lot ya era un adulto. Entonces, él deja su tierra, cierto, pero también se lleva a sus parientes más cercanos. Entonces, esta actitud del llamado de Dios a Abraham no nos da evidencia de que obedeció al 100% el llamado de Dios. Por tanto, en ese estado todavía no sería calificado para ser reconocido como padre de la fe. Esto equivale al evangelismo. Nosotros como Visión de Comunidad Cristiana Cree la realizamos, la visión es completa. No es cuestión solamente de que nosotros anunciemos las buenas nuevas como nos indica en Lucas 4:18, sino que tenemos que hacer discípulos, convertirlos en seguidores de Cristo mediante el discipulado. Entonces, solo con el discipulado va a entender claramente de qué se está tratando la salvación. ¿Se da cuenta? Ahora, en Génesis 12 vamos a encontrar otras actitudes de Abraham que nos muestran que no tuvo la calidad de ser padre de la fe. En Génesis 12, veamos el verso 10 y 11 de Génesis 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Te das cuenta? Está yendo a Egipto, va a entrar a Egipto porque ahí sí había alimento, mientras que en la tierra prometida no había alimentos, había una sequía. Este hombre que obedeció a Dios de salir de la tierra donde vivía y haber llegado a la tierra que Dios le dio, hay un tiempo en donde no hay producción, hay una sequía, no llueve, faltaba alimentos. Y entonces va a ir a Egipto, porque allí sí hay alimentos. Pero surge un miedo ahí. Mi esposa es hermosa, es linda. Y si yo voy ahí y al verla a ella linda, me van a matar a mí para quedarse con ella. O sea, hay una inseguridad. Dios le había prometido al inicio que lo iba a bendecir, haciéndolo grande, fuerte, poderoso, y que a los que le bendigan, Dios lo va a bendecir. Y a los que le maldigan, Dios lo va a maldecir.
Si la promesa era esa, ¿por qué tuvo que tener miedo que lo van a matar porque su esposa era bonita? Pregunto, ¿con esta actitud podríamos llamarle padre de la fe? No. Pero Dios está construyendo la fe en él. Primero, su fe fue manifestada al salir de Ur de Caldea, pero ahora está trabajando en su carácter. Dios está avanzando al alma. Lo está sacando de su estilo de pensamiento de la vida común y corriente. Cuando tú recibes a Jesús, ya la salvación ha sido dada. Pero el proceso se da desde ese momento cuando empieza el discipulado. Todo es lindo, todo es maravilloso, la tierra prometida está, y qué tal disfrute de tu conversión, es maravilloso. Pero como que fuera un sueño y despiertas que en tu realidad hay problemas que enfrentar. Problemas sociales, problemas económicos, problemas familiares, en fin, una serie de problemas. Como que el sueño se divaga y dice, bueno, qué tan lindo, qué gozoso estaba recibir a Jesús, pero ahora veo problemas. ¿Qué hago? Y puedes usar tu imaginación para salir de los problemas. Pero Dios te va a demostrar que tu imaginación no sirve. Tu manera de pensar no sirve para que construyas lo que Dios quiere hacer. Ser imagen y semejanza de Jesús. No sirve. Si Dios le había prometido que iba a bendecir a todos los que le bendigan, iba a maldecir a todos los que le maldigan, y él toma esta idea de hacer pasar a su esposa como hermana para que no lo maten a él, entonces uno podría decir, es padre de la fe. Lo que Dios hizo es salvarlo de sí mismo, salvarlo de esa manera de pensar humana, sacarlo de sus temores y debilidades para enfrentar problemas. Dije, como que estás en el proceso de ser como Jesús, esos problemas están resueltos, pero tienes que usar tu fe, creer que con Jesús esos problemas van a ser resueltos. Vas a salir de tu manera de pensar humana. Dios te va a bendecir. ¿Quieres un trabajo? Sí, Dios te lo va a dar. Créelo, créelo. Pero en tu manera de pensar vas a decir, bueno, voy a ayudar a hacer la campaña a este político porque si yo le ayudo y él gana, yo voy a tener un puesto seguro. Esa es tu manera de pensar. Entonces no estás creyendo en Dios. Y bueno, Dios permite que así lo hagas. Muy bien, sale el candidato, pero a los 2 meses te votan. Te sacan del trabajo. Esa fue tu idea. Lo que Dios da es perfecto, lo que Dios da es bueno, lo que Dios da permanece. Entonces estamos demostrando que aquí Abraham está saliendo de su esquema viejo de pensamiento, de pretender hacer algunas triquiñuelas para salir de los problemas, y no es el camino de Dios. Mira cómo está construyendo Dios la fe de Abraham. Primero creer para salir de la tierra, es como tú crees recibiendo a Jesús, sales de la muerte y vas a la vida. Pero en el proceso está el alma y tiene que Dios transformar tu carácter. Y para eso vienen los problemas, las dificultades, para que tú, usando tu fe, tú puedas conocer más a Dios y puedas ser imagen y semejanza de Jesús. Te das cuenta que Abraham está avanzando. Dios está construyendo la fe de Abraham. Pero vamos a otra escena más, y esta vez lo encontramos en Génesis 22. Recuerda que estamos hablando de la construcción de fe de Abraham, que es considerado padre de la fe. ¿En qué momento es considerado padre de la fe? Vamos a Génesis 22 y el verso 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recuerda que dije que Sara era estéril. Cuando salió de Ur de Caldea, Abraham tenía 80 años.
y probablemente su esposa tendría 60 años. Después de 20 años, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 80 años, 100 y 80, ¿ahora pueden tener hijos ese tipo de pareja? Imposible. Sin embargo, en ese tiempo, a los 100 años Abraham, a los 80 años Sara, llega a embarazarse. Y solo tiene un hijito llamado Isaac, es el único hijo. Y ahora le está confrontando a una realidad a Abraham. Y le está diciendo, ese hijo tuyo, tu único hijito, a quien tú amas, quiero que lo lleves a una tierra que yo te voy a decir. Y ahí vas a ofrecerlo en holocausto. Te explico el holocausto. El holocausto es agarrar un animal, hacer un altar de piedras y leña, matar el animal, colocar el animal muerto sobre los maderos, prenderle fuego y quemarlo. Ese es un holocausto. Y ese holocausto se tenía que hacer en un monte que él había establecido. En este caso el monte Moriah. Entonces lo que le está diciendo Dios a Abraham es: dame a tu hijo, mata a tu hijo y quémalo para mí. ¿Te das cuenta? Entonces es un pedido terrible. Es un pedido que no sé si tú lo harías, ¿eh? Yo no lo haría, sinceramente. Que nazca mi hijo y me diga Dios, ¿sabes qué? Anda y mátalo, agarra un revólver, pégale un tiro y es más, quémalo y me lo mandas a mí en humo. Yo no lo haría. Pero Dios sí hizo eso con Jesús. Era su hijo. Lo hizo hombre. Habitó entre nosotros. Y lo mandó a la muerte. A morir por nosotros. Pero la promesa era que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces, cuando le da esta orden, a ver cómo fue, leamos los versos 10 al 12 de Génesis 22. Mira lo que estaba haciendo ya Abraham. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, lo iba a matar ya. Le iba a cortar el cuello, la yugular. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estaba probando la fe de Abraham. ¿Será posible que él mate a su único hijo que tanto quiere, porque yo se lo ordeno? Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a matar a su hijo que Dios se lo pidió. En esta actitud es que se le concede el título de padre de la fe, porque fue semejante a Dios que entregó a su único hijo, en este caso Jesús, a muerte. Llegó a imitar a Dios. Pregunto ahora a ustedes, a mis hermanos, ¿han experimentado en los primeros pasos pequeñitos de su sumisión a Dios? O sea, ¿han obedecido a Dios en las pequeñas demandas que Él ha puesto? Como por ejemplo, que tú recibas a Jesús y participes de una iglesia, de las reuniones celulares. Tú puedes decir: ¿a qué ya voy a las reuniones celulares si yo ya recibí a Jesús? No, pero la palabra dice que debes estar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted, en 1 Corintios 7:14. Entonces, si yo he recibido a Jesús, entonces necesito estar en Cristo. Y estar en Cristo implica estar en iglesia, estar en la célula. Entonces, es en ese ambiente donde las cosas viejas van a pasar y todas se van a hacer nuevas. Lo que estamos diciendo es que tu viejo esquema de pensamiento va a ser transformado en un nuevo esquema de pensamiento, la cual te va a hacer parecer a Jesús. Las grandes pruebas son precedidas por estos pequeños pasos que preparan el camino para hacer obras grandes. Te lo digo de otra manera. ¿Quieres hacer cosas grandes?
para Dios, para tu vida, para tu familia. Empieza a enfrentar esos pequeños pasos de fe. Usa ese pequeño nivel de fe que tienes en los pequeños problemas que vas a tener en la vida diaria, creyendo que el poder de Dios te ayuda a resolverlo. Y a la medida que vas resolviendo, esa fe va creciendo y las obras cada vez son mayores. No es cuestión de que quieras tener una gran fe, es cuestión de que construyas tu fe por las experiencias. ¿Me he dejado entender? Abraham obedeció a Dios y lo último que está registrado acerca del sacrificio de Isaac, Pablo lo muestra en Romanos 4, 17 al 18. Esto es interesante porque Pablo, por revelación, entiende lo que Abraham hizo. Y es por eso que se le reconoce como padre de la fe. Dice Romanos 4, versos 17 y 18. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aprendió a creer en la fidelidad de Dios por ese cumplimiento gradual de la promesa que Dios le dio. Y en este nivel Pablo lo muestra como padre de la fe porque confió que mataría a Isaac porque creía que podría devolverlo resucitado. Los pequeños pasos de obediencia que damos a Dios hace sólida nuestra confianza en Dios. En ese momento Abraham ya tenía una fe sólida. Muy bien, Él me ha prometido hijos como las estrellas del cielo, que en mi descendencia Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Si Él me ha dicho eso, yo creo en eso. Ahora me pide que lo mate, yo lo mato, porque sé que Él es poderoso para resucitarlo y devolverlo resucitado. Estaba creyendo en la resurrección. Y esa es la base para nosotros. Recibir a Jesús como Salvador personal, creyendo que yo voy a ser resucitado porque Él ya resucitó. Jesús resucitó, está vivo. Nosotros también vamos a resucitar. Cuando Él nos desafía, porque la vida es una vida llena de desafíos, cuando Él nos desafía a tareas más grandes que demandan un mayor nivel de fe, es porque ya sabe que tenemos un firme fundamento de seguridad que nos ayuda a confiar en el Señor y obedecerle. Él lo sabe. Él no te va a llevar a hacer cosas que tú no estás preparado todavía para hacer, pero va a ir construyendo tu fe paso a paso. Las grandes cosas, o podemos decirlo también, los grandes casos de fe, fluyen de nuestro crecimiento de relación con el Señor. A mayor relación con Jesús, en la oración, en la lectura bíblica, en las enseñanzas, este mensaje, el TDR, tu meditación diaria en la palabra de Dios, incrementa tu relación con Jesús. Si eso estás haciendo, tu fe está siendo cada vez mayor. No es la misma, tu fe está creciendo. Pero si desatiendes sus sencillas órdenes, pierdes oportunidades invalorables que pueden convertirse en algo grande, de modo que tú puedes testificar de la fidelidad de Dios cuando crees y la gente dice, sí, efectivamente. Vamos a imaginarte que eras un hombre muy pobre, sin trabajo, con dificultades, y ahora te ve un empresario exitoso. ¿Quién lo hizo? Dios a través de tu fe. La gente no va a creer lo que no ve. No va a creer que Dios es real, pero sí va a creer en las obras de tu fe, en los resultados de tu fe, de ser un hombre, una persona exitosa económicamente, de habiendo sido un don nadie económicamente. La gente me dice, wow. Recién va a creer en Dios. Recuerda siempre entonces que las grandes cosas que Dios va a hacer es incrementar tu relación con Jesús. A mayor relación con Jesús, mayor será tu fe.
Si te es difícil confiar en Dios, puede ser porque no te has percatado de las pequeñas e insignificantes indicaciones del Espíritu Santo en el trayecto de tu vida como creyente. Es bien probable. Dios está trabajando todos los días, pero no te das cuenta de lo que Él está trabajando. No te preocupas por ver qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Y sabes por qué no te das cuenta? Porque no conoces lo que Dios quiere hacer contigo. Propósito de vida. No te has enterado a través del devocional la palabra que tiene para ti ese día. Pero Dios te mantiene todavía con vida. Te mantiene todavía viviendo precariamente, pero te mantiene. Entonces te es difícil confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no conoces. Qué importante es el devocional, qué importante es asistir a las reuniones de célula, qué importante es, por ejemplo, este mensaje, tú lo tomes, lo creas y lo pongas a funcionar. Tienes que considerar como importante cada uno de sus mandamientos que te vas revelando en la medida que vas creciendo. Si Dios promete premiar cada paso de obediencia, no importa su tamaño. Él sabe hasta dónde eres capaz y no te va a demandar más de lo que tú puedes hacer. Pero Él quiere que no te estanques con pequeñeces, sino que crezcas en fe para conquistas más grandes. La fe grande comienza con pasos pequeños de fe. No te olvides eso. ¿Quieres una fe grande? ¿Quieres ver cosas grandes y maravillosas en tu vida? Da esos pequeños pasos de fe. Poco a poco, subiendo grada tras grada, llegarás a lo máximo. Quiero ponerte un argumento ya para ir terminando el tema. La fe no es creer que Dios puede. Muchos dicen, sí, Dios es todopoderoso, Él lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible, Él lo va a hacer. La fe no es creer que Dios puede, sino saber que Dios lo hará. Ahí está la diferencia. Que Dios puede, por supuesto. Y si yo me muevo con ese poder, Él lo va a hacer. Eso es lo que tengo que saber. Vamos a Mateo 17:20, lo que dijo Jesús. Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, respondiendo a una pregunta que le hicieron. Después le hicieron una pregunta, un milagro que hizo, y yo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, me imagino estaba señalando un monte, pásate de aquí a allá, o sea, mandándolo al mar, y se pasará y nada os será imposible. Piensa un poquito, que tú le puedes decir a un cerdo, sal de ahí y tírate al mar. ¿Se va a hacer eso? Acá dice que sí lo puedes hacer, pero con fe. Y esa fe es como un granito de mostaza que debe crecer. Y si crece ese granito de mostaza, tu fe va a ser visible. Un granito de mostaza es pequeñito, no se ve. Es tan pequeñito que tienes que mirarlo bien de cerca. Pero eso, sembrado en tierra, va a crecer una planta y todos lo van a ver. Y si tuvieras esa fe nomás chiquitita, tú puedes decirle al monte, pásate de acá al mar. Hay hermanos que me dicen, porque los ministro, porque ven milagros, porque ven palabras declaradas por mí que se hacen realidad, y me dicen que hago cosas grandes porque tengo una fe especial. Eso es falso. Por favor, si a ti te lo dicen, recuerda, es falso. Yo no tengo una fe especial. Por la palabra sé que Dios me ha dado la misma medida de fe que te ha dado a ti. Pero es mi costumbre, esto lo he hecho a mi costumbre, que si algo está escrito para mí en la Biblia y en mi corazón creo que es para mí, me muevo en esa dirección, hago y declaro, las cosas se van a hacer realidad. Me muevo hacia lo que Dios me muestra que va a hacerlo, declaro con mi boca que está hecho y
pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces las cosas se dan. Vamos imaginando que estás con un cólico renal terrible y dicen que esto ya es para operación o que te van a poner unas máquinas para que puedas vivir. Y yo voy a visitarte. Y yo le pregunto a Dios, Dios, ¿qué hacemos con él? ¿Qué vas a hacer? Y Dios me pone en el corazón. Declara su sanidad. Habla que está sano y que se levante. Eso es lo que yo recibo. Yo le creo a Dios. Hemos desarrollado una dimensión en la cual Él me puede hablar así, audiblemente lo que tengo que hacer. Entonces, al escuchar la voz de Dios en mi corazón, yo le creo. Yo le digo a la hermana, o te digo a ti que estás en posa en cama, en el nombre de Jesús te declaro sana. Hermana, levántate. Yo tengo un caso de un pastor que se convirtió porque su esposa, que estaba mal de los riñones y que estaba con suero y estaba con una serie de tratamientos, yo a visitarle le dije, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó. Y esa noche fue a la iglesia. Y todavía se fue con tacos altos, que ella estaba impedida a usar tacos altos, porque se desapareció la enfermedad. Por esa causa su marido se convirtió y es pastor. Entonces, no es una fe especial. Es por la palabra que Dios me da. La misma medida de fe que te ha dado a ti, me la ha dado a mí. Pero aplico en mi costumbre de que lo que Él me habla, yo me pongo a hacerlo. Y declarar con mi boca que está hecho. Si para ti los problemas son grandes montañas y estás esperando que Dios te dé cierta clase de fe especial, yo te animo a que hagas un cambio urgente en ti mismo. Ese no es el camino. Así no funciona Dios. Cambia hoy día mismo tu actitud. Empieza a poner en práctica la medida de fe que ya tienes y con eso remueve los obstáculos espirituales, físicos, psicológicos o económicos que Satanás te ha impuesto por tanto tiempo, al punto de haberte tú acostumbrado como algo natural. Estar enfermo, estar pobre, una enfermedad incurable, crisis económica permanente, que ya se ha hecho natural, se te ha hecho costumbre ya. Rompe con eso hoy día. Créele a Dios, que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Repito, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha dado a cada uno una medida de fe, pero eso tú lo tienes que activar para que crezca. Tienes que creer y dar los pasos de fe para hacerlos realidad. Pero no pienses que tú eres mejor que el resto. No pienses que estás por encima de los demás. No te sientas mejor que el resto por las cosas de fe que haces. Recuerda que es gracia de Dios solamente. Es su obrar porque usas tu fe, pero no te hace alguien mejor que otros. Tengo algunas recomendaciones que darte para que construyas tu fe. Yo te animo, te sugiero. Agradece a Dios por la fe en Jesucristo, que te ha hecho partícipe de su naturaleza. O sea, agradece por la oportunidad que tuviste de recibir a Jesús como tu salvador personal. Arranca por eso. Agradece por la medida de fe que te ha dado como creyente. Tú has experimentado lo que es el perdón de Dios, has experimentado cosas lindas cuando te convertiste. Agradécele por eso. El agradecimiento es la manera de abrir puertas para que tu fe entre en acción. Luego, toma la decisión de que en esa fe que pongas en práctica la palabra de Dios,
Entonces, las circunstancias que vives van a ser diferentes. Si tu fe lo pones en práctica con la palabra que recibes, la palabra que te estoy hablando ahora, la palabra que puedes recibir en tu devocional de hoy día, si lo pones en práctica en esas circunstancias, aun cuando fueran imposibles, a simple vista no es posible hacerlo, se van a hacer realidad. Recuerda eso. Comprométete a vivir según la fe que mueve montañas. Es decir, voy a crecer en fe hasta mover montañas. Obvio, no vas a ir a decir un cerro de tu tierra y decir, vete a tal sitio. No. La montaña tómalo como problemas. Una pequeña montañita, un problemita, o una montaña grande, un señor problema. Debes aspirar a mover esas montañas. Haz de Romanos 10:17 una banderita. Verte con la semilla sembrada que Dios ha hecho en tu vida. Así que la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando vengas a las reuniones, ven con un corazón dispuesto a recibir de Dios algo. Cuando entras a leer la Biblia, haces tu devocional, entra con el deseo de ver algo de Dios para tomarlo. Entonces, al oír la palabra, con tu corazón, con tu espíritu, que puede ser con tu oído natural, pero sobre todo si la relación es personal, tú con Dios, va a ser en tu espíritu. Al oír esa palabra, entonces la fe va a crecer. Tienes que confiar que esa semilla crecerá y moverá montañas en tu vida y en la vida de los que tú ministras. Si eres un líder, lo vas a ver en las ovejitas que tienes para conducir. Si tienes un ministerio más grande, será más grande la fe que vas a aplicar. Tengo bajo mi responsabilidad muchas áreas ministeriales y no tengo que ser un gran hombre para hacerlo. Tengo que tener la fe más grande para hacerlo realidad. Y yo te pido cuando ores, recuérdame, Señor, manténlo en fe. Las cosas que le estás demandando en la comunidad cristiana, cree, respáldale, dale la fe para ver tu gloria. Ora también por mí. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice Hebreos 11:6. Recuerda y no te olvides. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres caer gratamente delante de Dios? Que Él confíe en ti. Usa tu fe. Vamos a orar. Gracias, Dios, por permitirme compartir con mis hermanos el hecho de que deben construir su fe. Les he dado las herramientas, los recursos. Ellos pueden escuchar este mensaje 2 y 3 veces. Pueden compartir este mensaje con otras personas que no te conocen. O pueden compartirlo con hermanos que están decayendo en su fe y están apartándose o están sufriendo. Y Señor, van a ver resultados. Dale, Señor, la oportunidad de ver tu gloria en los problemas que estén pasando, en las necesidades que estén requiriendo de ti. Yo los pongo en tus manos, Dios. Y declaro ante principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que esta palabra es una semilla que estoy poniendo en el corazón de cada uno que está escuchando. Y esta semilla, porque creo en el nombre de Jesús, va a comenzar a crecer y voy a ver personas que un día, en un tiempo adelante me dirán, escuché esto y ahora estoy haciendo estas cosas. Yo quiero ver tu gloria, Dios. Cúmplase y hágase así en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mis amados visitantes que pudieran estar en esta oportunidad, yo quiero hacer una oración especial por ti y decirle a Dios, han escuchado, regálales la fe para que crean en Jesús y que el líder les pueda ayudar a consumar y culminar ese paso de fe de recibir a Jesús como Salvador personal. Oro por todas las personas que nos están visitando, por aquellos que están escuchando el mensaje en diferido, por aquellos que
de repente, casualmente, Señor, van a escuchar este mensaje. Cumple, Señor, tu deseo en ellos y dales la oportunidad de conocerte. Jesús, manifiéstate como su Salvador personal. Creo que así será hecho. Así lo vas a hacer, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los tenga caminando en fe, de fe en fe, para fe, durante esta semana, y nos vemos en la próxima reunión. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.